Ya tenemos en la línea a Pamela San Martín, nos da muchísimo gusto recibirla en este espacio. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Como tú sabes, este viernes pasado el Instituto emitió un dictamen de materia de fiscalización de las campañas electorales. Hay 3 estados donde se está reportando un importante rebase en los límites establecidos por la legislación en la materia, que es el caso de Veracruz, el caso de Nayarit y el caso de Coahuila. Y en particular ha llamado mucho la atención la forma en que el Partido Revolucionario Institucional, bueno, su presidente, ya te dimos aquí a conocer, y además el audio, dice que en el caso de Coahuila van a defender su triunfo porque al rebasar los topes de campaña y en la cantidad en que se hizo, podría ser una causante de anulación de la elección. Sin embargo, ellos dicen que están considerando los gastos de los representantes de casilla, y estos pues no se deben incluir porque no son gastos de campaña, sino gastos de elección. Cuestión de enfoques. Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte en esta tercera emisión de Enfoque Noticias. Buenas tardes, Alicia. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Por qué no nos explicas en qué consistió este dictamen? ¿Y es cierto que modificaron los criterios? A ver, te agradezco mucho la pregunta y la oportunidad de explicarle a tu auditorio. A ver, la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral parte, por supuesto, en un primer momento de los reportes que nos hacen los propios contendientes, los partidos políticos, los candidatos, respecto a los distintos gastos que erogan durante las campañas electorales. Y la forma en la que se tienen que comprobar estos gastos, la forma en la que se tienen que comunicar, los tiempos en los que se tienen que comunicar, son muy relevantes, precisamente para poder garantizar la función de fiscalización. Recordemos que a partir del 2014, la fiscalización, se cambiaron las reglas. ¿Y se cambiaron en qué sentido? Ahora tenemos una fiscalización en tiempo real, que implica que mientras va sucediéndose la campaña, se tienen que ir reportando los gastos para que la autoridad los pueda ir fiscalizando. ¿Qué significa fiscalizarlos? Pues verificar tanto la documentación que nos presentan los partidos, pero no solo eso, también realizar trabajo en campo, visitando casas de campaña, visitando eventos de campaña, haciendo monitoreos de espectaculares en la vía pública, de cualquier tipo de propaganda en la vía pública, de redes sociales, de medios de comunicación, revisando lo que se transmite por parte del propio instituto, de los spots que nos presentan, que la producción de los mismos haya sido reportada como un gasto de campaña, etcétera. Y todas las reglas asociadas a esta fiscalización pues fueron establecidas, por supuesto, con anterioridad a que iniciara el proceso electoral, no solamente en las leyes de la materia, es decir, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino también en el reglamento de fiscalización que aprobó el Instituto Nacional Electoral. Y lo que se estableció en la comisión el día viernes fue una aplicación estricta del reglamento, y en esta aplicación, por supuesto, que lo que son los gastos de la jornada electoral se consideran gastos de campaña, y esto no es una decisión que haya tomado la autoridad. Esto fue materia de un largo de varias historias, digamos. En la Ley General de Partidos, originalmente, cuando se aprobó, se estableció que debían de ser gastos ordinarios, es decir, no debían de contarse como gastos de campaña, eso decía la ley. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una acción de inconstitucionalidad, señaló lo contrario, declaró inconstitucional ese artículo porque consideró que los gastos de la jornada electoral están estrechamente vinculados con las campañas electorales, por lo que todos los gastos que eroguen los partidos políticos con motivo de la representación en las casillas deben de ser contabilizados como gastos de campaña. Ahora, ¿es cierto que consideraron el promedio que reportó, no sé, Morena, me parece, uno de estos, y no el promedio que ellos están reportando? A ver, lo que viene establecido en el reglamento de fiscalización, y esta es una regla que no es novedosa, es una regla establecida y que ha aplicado ya en varias elecciones, es cómo se evalúa un gasto no reportado. Es decir, cuando resulta que yo encuentro un espectacular de un determinado partido político y ese partido político no me reportó el gasto, yo tengo que medir cuánto cuesta ese gasto, y lo que se ha establecido en el reglamento es hacer una matriz de precios, es decir, ver todos los precios que han sido reportados por los distintos contendientes en esa misma entidad, y a partir de la matriz de precios tomar el costo más alto, precisamente
precisamente porque fue un gasto no reportado. Entonces se establece el monto de ese gasto como el monto más alto. En el caso de, esto aplica para cualquier gasto no reportado, incluido por supuesto a los representantes el día de la jornada electoral. En el caso específico de los representantes, lo que el reglamento establece es que existe la posibilidad de que todos los contendientes puedan contar con voluntarios que no reciben ningún tipo de pago por ejercer las funciones el día de la jornada electoral. Si esto ocurre, se tiene que presentar el formato correspondiente en el que se acredite que no hubo un pago por el ejercicio de esas funciones. Y el reglamento expresamente señala que en caso de que no se cuente con el formato que acredite que no hubo un pago, se considera que hay un gasto no reportado, que se tendrá que determinar el costo del gasto no reportado en los términos que se señalan, que se determinan los costos de los gastos no reportados en todas las materias en fiscalización. A partir de estos elementos es que la Comisión de Fiscalización emitió el dictamen, a partir de las revisiones que hizo la autoridad, no solo a lo que reportaron cada uno de los partidos, sino a lo que la propia autoridad verificó, a lo que la propia autoridad le requirió al partido respecto de cuestiones que no habían sido reportadas para poder ubicar dónde las habían reportado en su caso y cuando no fueron reportadas, cuantificando el gasto precisamente para, porque el propósito de la fiscalización es garantizar tanto el origen como el destino de los recursos y garantizar también que el monto que los partidos puedan erogar en una campaña electoral no rebase el tope de gastos de campaña. Aquí es importante tener en cuenta que la razón por la que la fiscalización ahora se realiza a tiempo real es precisamente porque la decisión del constituyente fue que los resultados de la fiscalización impactaran en la validez de la elección. Es decir, que no solamente hubiera una multa ante irregularidades cometidas con motivo de la fiscalización, sino que esto fuera analizado por los tribunales al momento de analizar la validez de las elecciones. A nosotros no nos corresponde analizar eso le corresponderá en su caso al tribunal. El viernes sacan el reporte, ¿no? El viernes se aprueba el dictamen y se aprueban también las distintas quejas que han sido presentadas, que están asociadas también a gastos que pudieron haber sido erogados durante las campañas electorales. Y todo esto es a partir, y creo que hay un dato que es importante porque tú lo señalabas hace un momento y ha estado en el espacio público. No estamos hablando de criterios novedosos, estamos hablando de la aplicación de un reglamento que era conocido por todos los contendientes previo al inicio de las campañas electorales. Pues sí, nada de que ahora me cambiaron el asunto. Muchas gracias por estar con nosotros, Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, y si nos permites el viernes te sacamos de la sesión, porque siempre es a la hora del noti, para que nos cuentes cómo va a ser este dictamen. Gracias, Pam. Gracias a ustedes y hasta nuevamente pronto, la consejera del INE, Pamela San Martín.